Los medios opositores te ocultan que Argentina tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de la región, lo que se realza al vincularse con los recientes indicadores de la CEPAL, que depende de la ONU, respecto del crecimiento. No es poca cosa asistir a la 10ª reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, desde el lugar que venimos en la Argentina, desde el año 2003, con un salario mínimo vital y móvil que no era vital, que era mínimo y no era móvil, de 200 pesos, a este nuevo salario acordado hoy libremente entre empresarios y trabajadores de 3.600 pesos, que significa nada más ni nada menos que un incremento punta a punta 2003 a este año de 1.700%. Buenos Aires Herald, Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo el salario mínimo de Argentina se compara con países de la región? Salario oficial argentino en dólares, 667 al mes. En Uruguay, 405 dólares al mes. En Venezuela, 390 dólares. En Chile, 383 dólares. En Brasil, 301 dólares. En Perú, 269 dólares. En Bolivia, 172 dólares. En ámbito.com, CEPAL mantiene en 3,5% la estimación de crecimiento de Argentina. Los países de América Latina y el Caribe crecerán en su conjunto un 3%. La economía en mayo creció un 7,8%, venía a crecer un 7% en abril, se estima, hay algunos analistas privados que dicen que por ahí andaría en junio. Es un crecimiento hoy inusual en cualquier lugar del mundo. Hoy China, que era el país que más crecía, crece al 7%. La Universidad Católica Argentina no tiene la más mínima cercanía con el gobierno. Al contrario, es muy crítica del gobierno. ¿Qué dice la Universidad Católica? Que en los últimos 3 años la pobreza bajó 2 puntos. Es decir, la Universidad Católica dice que la pobreza bajó. Todos estos indicadores son olímpicamente ignorados por los medios hegemónicos y el anuncio del aumento del salario mínimo y la devolución de ganancias de medio aguinaldo es rubricado por un Bonelli genial. He tomado la decisión de eliminar la deducción de ganancias para esta primera cuota del aguinaldo de los trabajadores. Lo cierto es que van a poder contar con esa deducción que se hizo en la primera cuota del salario como un agregado más en el salario a cobrar a fines de julio. Antes, el gobierno malo te sacaba un montón. Va a haber muchísima gente que va a pagar el impuesto a las ganancias y esto va a hacer que mucha gente pierda parte de ese medio aguinaldo. Se calcula que ya, como está el sistema actualmente, el aguinaldo se pierde. El impuesto a las ganancias, que se ha convertido en un verdadero impuesto al sueldo para los trabajadores de clase media y se ha convertido en un verdadero flagelo para el bolsillo de los trabajadores. Esto va a hacer que mucha gente deje de percibir buena parte del medio aguinaldo por las distorsiones de la AFIP. Ahora, el gobierno malo te devuelve muy poco. Está excluido el pago del medio aguinaldo del impuesto. Ahora, hay que calcular que más o menos un trabajador soltero que gana unos 10.000 pesos recibiría o tendría que recibir de las empresas entre unos 500 y unos 700 pesos, lo cual implica que es más o menos la salida, financia una salida del fin de semana. El aguinaldo se pierde, un verdadero flagelo para el bolsillo de los trabajadores. Deje de percibir buena parte del medio aguinaldo por las distorsiones de la AFIP. Entre unos 500 y unos 700 pesos. Financia una salida del fin de semana. Financia una salida del fin de semana, más o menos. En el caso de un trabajador casado, de que gana 15.000 pesos, la devolución va a estar en torno a los 1.000 pesos. O sea, son cifras muy exiguas. El aguinaldo se pierde, un verdadero flagelo para el bolsillo de los trabajadores. Deje de percibir buena parte del medio aguinaldo por las distorsiones de la AFIP. Son cifras muy exiguas. Cristina, en plena campaña, anunció la presidenta que va a devolver el impuesto a las ganancias que se hizo sobre el aguinaldo. Y ocurre en plena campaña.
Se anuncia que va a devolverse el impuesto de ganancias que se hizo sobre el aguinaldo. Por única vez el aguinaldo que ya se cobró, ni siquiera se anuncia que va a ser todo el año con diciembre incluido. Es aparentemente una medida solo por la campaña. Sí, la campaña y es un paliativo, ya te digo, yo creo que busca compensar, o sea, es todo para la campaña, Clarín, en campaña, el único diario que agrega el toque en campaña, anuncian el reintegro de ganancias del aguinaldo. Tuvieron una mala jornada ayer, los editores armando la portada estaban un poco enojados. El gobierno accedió recién ahora a un reclamo común y de larga data de distintas organizaciones sindicales. Y efectivamente ayer el que armó la tapa tuvo un mal día y descargó toda la emoción violenta. Y el año pasado, que no había elecciones, El aguinaldo de fin de año ahora no va a ser, retenido de ninguna manera por el cobro de impuestos a las ganancias. Esto abarca el 98% de los trabajadores en relación de dependencia que cobran salarios mensuales de hasta 25.000 pesos. Claro. Una medida solo por la campaña. La verdad, es una buena noticia, Carlos. Sí. Muy buena noticia. Sí. Después lees en otro lado, dice a 17 días las elecciones, como diciendo... El Consejo del Salario siempre para esta época, que además haya elecciones, eso pasa cada 2 años.